estamos en De Palabra en Palabra. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y pues de mi parte les deseo que tengan un muy buen 2025, que pase todo con tranquilidad, con normalidad y que pues la vida sea mejor que el año pasado. Vamos a comenzar y vamos a seguir en nuestro ciclo de novelas y novelistas, que es una nueva intención del programa De Palabra en Palabra, este programa que lleva los libros a la televisión. Y esta vez vamos a hablar de José Saramago, un novelista diestro, espléndido. Y qué decir de su obra, que es una obra que, bueno, fue merecedora del Premio Nobel. Y aquí tengo una parte de una novela suya que se llama El hombre duplicado. Vamos a leer unos fragmentos durante el programa de esta novela que tiene un epígrafe muy interesante de Laurence Sterne, que dice: creo sinceramente haber interceptado muchos pensamientos que los cielos destinaban a otro hombre. El hombre duplicado es la historia de un personaje que se llama Tertuliano Máximo Afonso, no Alfonso con L, sino sin L. Y comienza la novela así, dice: el hombre acaba de entrar en la tienda para alquilar una película. Tiene en su documento de identidad un nombre nada corriente, de cierto sabor clásico que el tiempo ha transformado en vetusto, nada menos que Tertuliano Máximo Afonso. El Máximo y el Afonso de uso más común, todavía consigue admitirlos, siempre dependiendo de la disposición de espíritu en que se encuentre. Pero el tertuliano le pesa como una losa desde el primer día en que comprendió que el maldito nombre podía ser pronunciado con una ironía casi ofensiva. Es profesor de historia en un instituto de enseñanza secundaria y la película se la ha sugerido un colega de trabajo, aunque previniéndole: no es ninguna obra maestra del cine, pero te entretendrá durante hora y media. Verdaderamente, Tertuliano Máximo Afonso anda muy necesitado de estímulos que lo distraigan. Vive solo y se aburre. Y hablando con la exactitud clínica que la actualidad requiere, se ha rendido a esa temporal debilidad de ánimo que suele conocerse como depresión. Para tener una idea clara de su caso, basta decir que estuvo casado y ha olvidado qué lo condujo al matrimonio. Se divorció y ahora no quiere ni acordarse de los motivos por los que se separó. A su favor cuenta que no hicieron de la desdichada unión hijos que ahora le vengan exigiendo gratis el mundo en una bandeja de plata, pero la dulce historia, la seria y educativa asignatura de historia, para cuya enseñanza fue contratado y que podría ser su amable refugio, la contempla desde hace mucho tiempo como una fatiga sin sentido y un comienzo sin fin. Ese es un fragmento de
del hombre duplicado. Y seguiremos leyendo fragmentitos. Fíjense que elegí esta novela porque es una historia que cuenta los detalles y escarba muy profundo en la vida ordinaria para afrontar un hecho extraordinario. Hay un hombre igualito a Tertuliano. Digo, no, creo que no llegamos hasta allá, hasta ese momento, pero es muy interesante. Dice que todo mundo tenemos un doble igualito en el mundo. Donde está es otra cosa, ¿no? Pero es una historia muy interesante. Pero me gusta mucho porque la prosa de Saramago va muy bien exponiendo cosas que a veces no imaginamos de la vida ordinaria, ¿no? Un gran novelista, sin duda, Saramago. Y voy a leer un cachito de su biografía que él mismo escribió. Dice José Saramago: nací en una familia de campesinos sin tierra, en Asinaga, un pequeño pueblo ubicado en la provincia de Ribatejo, en la margen derecha del río Almonda, a unos 100 kilómetros al norte de Lisboa. Mis padres se llamaban José Sousa y María Piedade. José de Sousa también habría sido mi nombre si el funcionario del registro civil habría sido, por iniciativa propia el funcionario del registro civil no hubiera agregado el apodo por el que se conocía a la familia de mi padre en el pueblo, Saramago. Cabe aclarar que el saramago es una planta herbácea espontánea cuyas hojas en aquellos tiempos, en tiempos de necesidad, servían de alimento en la cocina de los pobres. Solo cuando tenía 7 años, cuando tuve que presentar un documento de identidad en la escuela primaria, se supo que mi nombre completo era José de Sousa Saramago. Sin embargo, este no fue el único problema de identidad que tuve que enfrentar en la cuna. Aunque vine al mundo un 16 de noviembre de 1922, mis documentos oficiales señalan que nací 2 días después, a los 18 años. Fue gracias a este pequeño fraude que la familia escapó al pago de la multa por falta de declaración de nacimiento dentro del plazo legal. Quizá porque participó en la Gran Guerra en Francia como soldado de artillería y conocía otros entornos distintos del pueblo, mi padre decidió en 1924 dejar el trabajo de campo y trasladarse con su familia a Lisboa, donde se inició ejercer la profesión de policía de seguridad pública, para la cual ya no requería titulación literaria pública. No requería titulación, es una expresión común que se hacía en ese tiempo, titulación literaria. Era una... ya no se necesitaba esa titulación literaria que era la de leer, escribir y contar. A los pocos meses de instalarnos en la capital, fallecería mi hermano Francisco, 2 años mayor que yo. Aunque las condiciones en las que vivíamos habían mejorado un poco con el cambio, nunca llegaríamos a conocer un avance económico real. Tenía 13 o 14 años cuando finalmente vivimos en una casa muy pequeña, solo para nosotros. Hasta entonces, fíjense qué curioso, habíamos vivido en partes de la casa con otras familias. Durante todo este tiempo y hasta la mayoría de edad fueron muchos y a menudo prolongados periodos en los que viví en el pueblo con mis abuelos maternos Jerónimo Merriño y Josefa Caixinha.
Esto lo escribió José Saramago. Y bueno, en realidad ya su biografía literaria empieza por ese entonces en Lisboa. Hay una etapa donde trabaja de cerrajero mecánico en un taller donde arreglan autos. El cerrajero mecánico, sí, me suena como que hace llaves. Y bueno, su primera novela, los primeros años de Saramago, creo que sin duda decidieron su destino. Hay que recordar que Saramago fue un activista social también. Ya contaré cómo fue que lo vimos aquí en Morelia. Vino, 2 veces vino a Morelia en su vida. Y alguna vez, la segunda vez que vino, y la última por supuesto, me tocó estar en una comida con José Saramago, nada menos. Bueno, decíamos que nació en Asinaga, en la freguesía portuguesa, municipio de Golegá, en el distrito central de Ribatejo. Eso ya lo dice él en su biografía. Saramago de niño debía haberse llamado José Sousa. Ya platicamos ahí el asunto. En 34, a los 12 años de edad, entró en una escuela industrial. Hizo estudios técnicos. Era un niño muy aplicado en la escuela, un joven muy aplicado en la escuela. Trabajaba en una herrería, por eso cerrajero, herrería mecánica. Y bueno, aquí vienen sus comienzos ya como escritor. Cambió de trabajo y comenzó a trabajar de empleado administrativo en la Seguridad Social. Cuando se casa por primera vez en 1944 con Hilda Reis, Saramago comenzó a escribir su primera novela, Terra do Pecado, que se publicó en 1947, pero no tuvo éxito. Ese año nació su única hija, que se llamó Violante Saramago Matos, así se llamó la hija. Habría que investigar qué es de ella. Saramago escribió una segunda novela que se llamó Claraboya, que por cierto se acaba de publicar de manera póstuma. Y que no la he leído, por supuesto. Bueno, fue publicada en 2012. No. Entonces fue antes, él murió en 2010, entonces sí fue póstuma la publicación. Bueno, Saramago aquí escribe la segunda novela en los finales de los 40. 2 años después de haber fallecido se publica la novela. A veces da desconfianza cuando se publican de manera póstuma, porque puede ser que él no la haya querido publicar, porque no le parecía conveniente, porque no le parecía buena, porque no le parecía que se publicara esa novela. Pero los herederos la tienen en sus manos y pueden hacer con la herencia del escritor lo que quieran. Ahí está García Márquez, ¿no? Que él no quería que se hiciera cine, 100 años de soledad, y ahorita ahí está, una serie millonaria de Netflix, ¿no? Bueno, aquí hay una cosa interesante. Después colaboró como periodista, ya por los años
60, principios de los 60. Vamos a un corte y déjenme tomarme un cafecito y regresamos. Estamos hablando de José Saramago y fíjense que un novelista muy dotado. Además ha hecho los más interesantes experimentos. Ha narrado novelas sin puntos ni comas. O como El hombre duplicado solo tiene comas. Y después de una coma viene una mayúscula y es otro como párrafo, pero va seguido el renglón. En fin, se lee muy a gusto, no hay que temer a ese tipo de ¿cómo se dice? De novedades. Decía José Emilio Pacheco una cosa muy interesante sobre la puntuación en los textos. Él decía que las palabras bien escritas no necesitan muletas. Bueno, me parece una buena idea. Entonces, pero bueno, estábamos hablando de José Saramago y nos entretuvimos, aquí me entretuve un poquito en... leemos otro fragmentito de El hombre duplicado. Para temperamentos nostálgicos en general, quebradizos, poco flexibles, vivir solo es un durísimo castigo. Pero tal situación, reconozcámoslo, aunque penosa, rara vez desemboca en un drama convulso de esos de estremecer las carnes y erizar el pelo. Lo que más abunda hasta el punto de que ya no causa sorpresa son personas sufriendo con paciencia el minucioso escrutinio de la soledad, como fueron en el pasado reciente ejemplos públicos, aunque no especialmente notorios. Y hasta en 2 casos de afortunado desenlace, aquel pintor de retratos de quien nunca llegamos a conocer nada más que la inicial de su nombre, aquel médico de clínica general que regresó del exilio para morir en brazos de la patria amada, aquel corrector de pruebas que expulsó una verdad para plantar en su lugar una mentira, aquel funcionario subalterno del registro civil que hacía desaparecer certificados de defunción, todos pertenecientes por casualidad o coincidencia al sexo masculino. Aunque ninguno tenía la desgracia de llamarse Tertuliano, de seguro que eso habrá significado para ellos una impagable ventaja en lo que se refiere a las relaciones con los prójimos. El empleado de la tienda, que ya ha retirado del estante la cinta solicitada, ha escrito en el registro de salida el título de la película y la fecha en que estamos. Le indica ahora al cliente la línea donde debe firmar. Trazada, tras un instante de duda, la firma deja solo las 2 últimas palabras, Máximo Afonso, sin el tertuliano, pero como quien decide aclarar de antemano un hecho que podía llegar a ser motivo de controversia, el cliente, al mismo tiempo que las escribe, murmura: así es más rápido. No le sirvió de mucho haberse curado en salud, porque el empleado, mientras iba copiando en una ficha los datos del carnet de identidad, pronunciaba en voz alta el infeliz y rancio nombre, para colmo, con un tono que hasta una inocente criatura reconocería como intencionado. Nadie, creemos, por más
limpia de obstáculos que haya sido su vida, se atreverá a decir que nunca le ha sucedido un vejamen de estos. Antes o después aparece, porque aparece siempre uno de esos espíritus fuertes para quienes las debilidades humanas, sobre todo las más superiormente delicadas, provocan carcajadas de burla. Es la verdad que a veces ciertos sonidos inarticulados que sin querer nos salen de la boca no son otra cosa que gemidos irreprimibles de un dolor antiguo, como una cicatriz que de repente se hace recordar. Mientras guarda la película en su fatigada cartera de profesor, Tertuliano Máximo Afonso, con apreciable brío, se esfuerza por no aparentar el disgusto que le ha causado la gratuita denuncia del empleado de la tienda, pero no puede evitar decirse para sus adentros, aunque recriminándose por la rastrera injusticia del pensamiento, que la culpa es del colega, que la manía de ciertas personas tienen de dar ciertas manías de ciertas personas tienen que dar consejos sin que nadie se los haya pedido. Bueno, vamos a dejar ahí ese fragmento y seguimos hablando de José Saramago, el autor de El hombre duplicado, el autor de Caín, El viaje del elefante, etc. Ya las nombraremos todas estas. En 1966 publicó un libro que se llama Os Poemas Possibili. En 1969 se afilió por aquel entonces al clandestino Partido Comunista Portugués. Ese mismo año se divorció de Hilda y abandonó su trabajo en la editorial. Bueno, para dedicarse plenamente a vivir de la escritura, bien como articulista, bien como novelista. En 1970 ya, fíjese, publicó Probablemente Alegría. Luego publicó, este sí lo conozco, Diario de Lisboa. Lo publicó en 74. Es una maravilla, ese me gustó mucho. Luego vino, se sumó también, fíjense, era muy activo, a la Revolución de los Claveles, que llevó la democracia a Portugal, no recordemos, más o menos en 74, por ahí. Rectificaremos la fecha, pero más o menos es así. Luego publicó otra novela, Memorial del Convento, esa fue de 82, que por cierto, fíjense, les voy a platicar algo. Su esposa, su última esposa, que era traductora, trabajaba para una editorial española, me parece, y entonces tradujo Memorial del Convento, una novela bellísima. A mí me gustó muchísimo esa novela, igual que a Pilar, su esposa, ¿no? Cuando Pilar terminó de leer la novela, le encantó, la tradujo para la editorial para la que trabajaba y cuando cerró el libro dijo: yo voy a ir a conocer a José Saramago y me voy a casar con él. Eso dijo. Ella lo platicó, no me lo estoy inventando. Fue a buscarlo y se casó con él. Se amaban, eran una pareja muy simpática y muy agradable. Él vino en 1989 a Morelia, un encuentro que cuando Saúl Juárez era director del Instituto Michoacano de Cultura, lo organizamos un encuentro latinoamericano de narrativa, de narradores. Y pues las embajadas y todo recomiendan, ¿no? De Portugal sugirieron a José Saramago. Y recuerdo muy bien, ya estaba publicada la novela,
pero la primera novela que yo conocí fue El año de la muerte de Ricardo Reis. Cuando leyó semejante invención, me fascinó. Quien la ha leído imaginará por qué, ¿no? Esas invenciones maravillosas que tenía él, pero tremendas, bien narradas, ¿no? Y bueno, leyó un fragmento de esa novela aquí en Morelia, en la sala grande de la Casa de la Cultura, de la planta alta. Y nadie lo conocía. El escritor. A mí me cautivó mucho cuando leyó. Dije, qué buen escritor es, ¿no? Y fíjense que cuando llegó en 1989, no vino con Pilar, vino solo. Que yo recuerdo. Cuando llegó al aeropuerto, venía caminando a la salida del aeropuerto y dijo una de las empleadas que están en los pasillos, venía mucha gente y dice, dejen pasar que viene un escritor que es premio Nobel. Claro que no era premio Nobel en 89. Y le abrieron el paso y él se reía, le daba mucha risa esa cosa. Bueno, a Morelia vino ya en... No puedo recordar el año, pero lo invitó el Tecnológico de Monterrey. Y entonces invitaron a algunos escritores a comer con él. Él pidió que quería conocer escritores de aquí. Entonces le organizaron una comida y yo llegué muy temprano, bueno, un poquito antes de la hora señalada a la comida, me senté en la mesa y había algunos. Y entonces llega un escritor al que yo no le caía bien, se sienta junto a mí, ya empezaba a admitirse ahí, y como pues no estaba a gusto junto a mí, se levantó y se fue a otra silla, y enseguida entra José Saramago y Pilar, su esposa, y Saramago se sienta junto a mí. ¡Qué suerte! ¿No? ¡Qué bueno que le dejaron su lugar ahí! Y tuve conversaciones con él, hablaba un español perfecto, digo, con su acentito, pero recuerdo mucho, y en la presentación que hizo, dio una especie de conferencia ante un público muy nutrido esa noche. Lo primero que dijo, me gustó mucho Morelia, pero no me gustó que le pusieran tantos foquitos a la catedral. Eso es de mal gusto, en la colonia no había eso. Una catedral oscura, hay que verla en la noche, oscura. Y ahí estaba el presidente municipal, no me acuerdo quién sería, uno se olvida de los presidentes municipales y de todo. Y resulta de que él lo había puesto el alumbrado de la catedral y Saramago dijo su más atinada opinión. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso y miren, les decía de cómo José Saramago finalmente fue un hombre que estuvo preocupado por los pobres del mundo y estuvo preocupado por el sentido de la vida, ¿no? Y por la pobreza. Siempre estuvo en contra de la injusticia. Les platicaré, por ejemplo, que la novela que lo catapultó en la fama, sin duda, pues fue
el Evangelio según Jesucristo. Causó polémica, una polémica sin precedentes en Portugal, ¿no? Que se consideraba una república laica. Se asustaron. El gobierno vetó la presentación del Premio Literario Europeo de ese año, alegando que se ofendía a los católicos. Como acto de protesta, Saramago abandonó Portugal. Nunca volvió a vivir en Portugal y se instaló en la isla canaria de Lanzarote, que además hay una cosa bellísima. Escribió los cuadernos de Lanzarote. ¿Cómo los disfruté? Me falta todavía uno, pero esos cuadernos me gustaron mucho. Después, bueno, publicó todos los nombres, ¿no? Ensayo sobre la ceguera fue antes. Todos los nombres fue en 97. Y Ensayo sobre la ceguera fue publicado en 95, 2 años antes. En 98 ganó el premio Nobel. El primer escritor de lengua portuguesa que gana el premio Nobel, nada menos. Ya desde entonces compartió su residencia también. No se alejó del todo. Siendo Nobel ya tenía su residencia también en Lisboa. Y Lanzarote, esa isla, no es una isla, ¿no? Participaba en la vida social de su país, porque finalmente el país que nos ven nacer, pues es la casa humana donde uno puede vivir, ¿no? Y bueno, tenía relaciones sociales en Lisboa, en España, ¿no? Ahorita estoy tratando de acordarme cómo se llama hay una novela que se llama Las intermitencias de la muerte, que cuenta de un país del que no dice su nombre, pero ocurre algo que nunca se ha visto desde el principio del mundo, ¿no? Que la muerte deja de ejercer su trabajo letal y la gente deja de morir. Es una novela deliciosa. Hablé hace un momentito de ¿cómo se llama? De la novela esa, Memorial del Convento. Pilar, su esposa, era periodista, pero después se volvió su traductora. Entonces, ella contó eso. Dice que se enamoró de Saramago después de haber leído Memorial del Convento. Qué interesante que una mujer se enamore de un novelista por haber leído una novela y diga, quiero vivir con ese hombre, ¿no? Claro, era Saramago, era un hombre muy inteligente y muy bueno. Fíjense, la novela de la muerte de Ricardo Reis, El año de la muerte de Ricardo Reis, se publicó en 1984 y aquí vino en 1989. Era su novela publicada, quizá tenía otra. Hay otra novela, o no sé si es un cuento, no, perdóneseme la memoria, que se trenza y se hace bolas, nudos, pero hay una novela que se llama La balsa de piedra, que habla de qué tal si la península ibérica se desprendiera de Europa, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿No? De eso trata, en fin.
hay una definición de Dios que hace Saramago, que escribió el Evangelio según Jesucristo, que es una novela. Él recibió la excomulgación, se dirá así. Lo excomulgó el Papa en turno por esa novela. Qué orgullo haber sido excomulgado por el Papa. Pues es muy bien, ¿no? O sea, nada menos que lo excomulga la mayor autoridad eclesiástica de la tierra, ¿no? Pues es un... Y Saramago en algún momento más o menos lo hizo entender así como lo estoy diciendo. Esa definición que dice, aquí la tengo anotada, dice: Dios es el silencio del universo y el ser humano el grito que da sentido a ese silencio. Sin los hombres no hay Dios, porque los hombres lo crean, ¿no? Aquí hay una cosa que me llama mucho la atención. Fíjense que habla de su muerte. No, pero vamos a leer un cachito de su novela. Estamos en el tercer bloque, Paquito, sí, ¿verdad? Muy bien. Dice el hombre duplicado: necesitamos tanto echar las culpas a algo lejano cuanto valor nos falta para enfrentar lo que tenemos delante. Tertuliano Máximo Afonso no sabe, no imagina, no puede adivinar que el empleado está arrepentido de su mal educado despropósito. Otro oído, más fino que el suyo, capaz de captar las sutiles graduaciones de voz con que declaraba siempre a su disposición como respuesta a las malhumoradas buenas tardes de despedida que le fueron lanzadas, habría percibido que se instalaba allí, tras el mostrador, una gran voluntad de paz. Al fin, en el uso de los siglos, que la razón siempre la tiene el cliente, incluso en el caso improbable, aunque posible, de que se llame Tertuliano. Ya en el autobús que lo dejara cerca del edificio donde vive, hace media docena de años, o sea, desde que se divorció, Máximo Afonso, empleamos aquí la versión abreviada del nombre porque ante nuestros ojos lo autoriza aquel que es el único señor y dueño, pero sobre todo porque la palabra tertuliano, estando tan próxima apenas 3 líneas atrás, acabaría perjudicando gravemente la fluidez de la narrativa. Máximo Afonso, decíamos, se encontró preguntándose de súbito intrigado, de súbito perplejo, qué extraños motivos, qué particulares razones habían sido las que indujeron al colega de matemáticas, nos faltó decir que es de matemáticas el colega, a aconsejarle con tanta insistencia la película que acaba de alquilar, cuando en verdad es que hasta este día nunca el llamado séptimo arte fue materia de conversación entre ambos. Se comprendería la recomendación si se tratara de un buen título, de los indiscutibles, en tal caso el agrado, la satisfacción, el entusiasmo por el descubrimiento de una obra de alta calidad estética podrían haber obligado al colega durante el almuerzo en la cafetería o en un intervalo entre 2 clases a tirarle presurosamente de la manga diciéndole: no recuerdo que hayamos hablado jamás de cine, pero ahorita te digo, querido amigo, que tienes que ver, es indispensable que veas, quien no se amaña, no se apaña. ¿Qué título de película? Que es el nombre particular que Tertuliano Máximo Afonso lleva dentro de la cartera. También esta información estaba faltando
Entonces el profesor de historia preguntaría, ¿en qué cine la ponen? Y el de matemáticas replicaría, rectificando, no la ponen, la pusieron. La película ya tiene 4 o 5 años, no sé cómo se me escapó cuando la estrenaron. Y a continuación, sin pausa, preocupado por la posible inutilidad del consejo, que en tanto fervor ofrecía, pero quizá ya la hayas visto. No la he visto. Voy poco al cine. Me contento con el que se exhibe en la televisión. Y ni eso. Pues entonces deberías verla. La encontrarás en cualquier tienda especializada. O alquílala si no te apetece el filme mereciéndose los elogios. Pero las cosas en realidad ocurrieron mucho menos ditirámbicamente. No es que me quiera meter en tu vida, dijo el de matemáticas mientras pelaba una naranja, pero de un tiempo a esta parte te encuentro abatido. Y Tertuliano Máximo Afonso confirmó. Es verdad, estoy un poco bajo, problemas de salud. No creo, hasta donde sé, no estoy enfermo. Lo que sucede es que todo me cansa y aburre. Esta maldita rutina, esta repetición, esta uniformidad. Distráete, hombre, distráete, es siempre el mejor remedio. Permíteme que te diga que distraerte es el remedio de quien lo necesita. Buena respuesta, no hay duda. Sin embargo, algo tendrás que hacer para salir del marasmo en el que te encuentras. O depresión. Depresión o marasmo, da lo mismo. El orden de los factores es arbitrario, pero no la intensidad. ¿Qué haces cuando no das clases? Leo, oigo música, de vez en cuando me voy al museo y al cine. ¿Y al cine vas? Voy poco al cine, me conformo con el que programan en la televisión. Podrías comprar videos, organizar una colección, una videoteca, como se dice ahora. Sí, realmente podría, lo malo es que ya me falta espacio para los libros. Entonces alquilar es la solución. Tengo unos cuantos videos, documentales científicos, ciencias naturales, arqueología, antropología, artes en general. También me interesa la astronomía, asuntos de ese tipo. Todo está bien, pero necesitas distraerte con historias que no ocupen demasiado espacio en la cabeza. Por ejemplo, ya que la astronomía te interesa, me imagino que también te interesa la ciencia ficción. Las aventuras en el espacio, las guerras de las galaxias, los efectos especiales. Tal como lo veo y entiendo, los efectos especiales son el peor enemigo de la imaginación. Esa pericia misteriosa, enigmática, que tanto trabajo les costó a los seres humanos inventar. No exageres, no exagero. Quienes exageran son los que quieren convencerme de que en menos de un segundo, con el chasquido de un dedo, se pone una nave espacial a 100 millones de kilómetros de distancia. Es interesante cómo pues la aburrición de la vida, ¿no? Y bueno, todo esto mejora después en la vida de Tertuliano, ¿no? Vamos a un corte y regresamos y hablamos de algo muy interesante que es la muerte de Saramago, y leeremos un fragmentito más antes de despedirnos y por lo pronto bebo café. Ya estamos de nuevo platicando de José Saramago y
vamos a llegar a esta parte. Miren, dar títulos y títulos de sus obras, pues lo pueden encontrar en todas partes, ¿no? Lean obras de Saramago, les recomiendo con toda la mano. Su primera novela se llamaba La Viuda, que después le pusieron Terra do Pecado, y no, está publicada, supongo. La Caverna, es muy buena La Caverna. El Hombre Duplicado, que es el que estamos leyendo, Ensayo sobre la lucidez y Ensayo sobre la ceguera. Y El viaje del elefante, esa está muy buena, es como una fábula, ¿no? Caín, qué cosa. La última frase de esa novela, híjole, es que estaba cerca de su muerte. Me estremece la última frase de la novela, ahorita se los voy a decir. Y no traje la novela de Caín porque por ahí la dejé, ya no. Pensaba leer Caín, pero es una exposición muy interesante sobre ese personaje de Caín que ha sido tan maltratado por la historia religiosa, ¿no? Es el destierro de Caín, la historia del destierro y todo lo que va pasando, ¿no? Y al final, Abel era el truculento. Es como la venganza de Caín para demostrar su aprecio a Dios, ¿no? En fin, leamos un cachito más de El Hombre Duplicado. Reconoce que para crear esos efectos que tanto desdeñas, también se necesita imaginación. Sí, pero la de otros, no la mía. Siempre podrás usar la tuya a partir del punto donde los otros llegaron. O sea, 200,000 millones de kilómetros en lugar de 100. No olvides que lo que llamamos hoy realidad fue imaginación ayer. Mira, Julio Verne. Sí, pero la realidad de ahora es para irse a Marte, para ir a Marte, por ejemplo. Y Marte, en términos astronómicos, está, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Son necesarios nada menos que 9 meses. Después tendríamos que esperar allí otros 6 meses hasta que el planeta esté de nuevo en el punto adecuado para poder regresar. Y finalmente, hacer otro viaje de 9 meses para llegar a la Tierra, en total 2 años de supremo aburrimiento. Una película sobre una ida a Marte en la que la verdad de los hechos se respetará sería la más enojosa pesadez jamás vista. Ya sé por qué te aburres. ¿Por qué? Porque no hay nada que te satisfaga. Con poco, si lo tuviera, me daría por satisfecho. Algo tienes, una carrera, un trabajo. A primera vista no se ven motivos de queja. Son la carrera y el trabajo los que me tienen a mí, no yo a ellos. De ese mal, suponiendo que realmente lo sea, todos nos quejamos. También a mí me gustaría que me conociesen como un genio de las matemáticas en lugar del mediocre, resignado profesor de enseñanza secundaria que no tengo más remedio que seguir siendo. No me gustó. Probablemente ese es el problema. Si me pusieras delante una ecuación de 2 incógnitas, todavía te podría ofrecer mis talentos de especialista, pero tratándose de una incompatibilidad de ese calibre, mi ciencia solo serviría para complicarte la vida. Por eso te digo que
entretengas viendo unas películas como quien toma tranquilizante, no que te dediques a las matemáticas que me dan muchos quebraderos de cabeza. ¿Tienes alguna idea de qué? De una película interesante que valga la pena, de esas que no faltan. Entra en la tienda, date una vuelta, elige, pero sugiéreme una, por lo menos. El profesor de matemáticas pensó y pensó y por fin dijo: quien no se amaña, no se apaña. ¿Eso qué es? ¿Una película? ¿Lo que me has pedido? Parece un refrán. ¿Es un refrán? Toda o solo el título. Espera verla. ¿De qué género? El refrán, no la película, comedia. Seguro que no es un dramón antiguo de capa y espada o uno moderno de tiros y sangre. Es una comedia ligera, divertida. Voy a tomar nota, como has dicho. ¿Cómo has dicho que se llama? Quien no se amaña, no se apaña. Muy bien, ya la tengo. No es ninguna obra maestra del cine, pero te entretendrá durante hora y media. Hasta ahí leemos esta prosa deliciosa que son diálogos y bueno, pues ya de la muerte, fíjense que a lo mejor alcanzo nada más a decir que pues falleció a los 87 años de edad y escribió el final de su vida, la página de novela dice algo así como: no hay nada más que contar. Algo así dice la línea final. Alguien la rectificará, pero esa es la esencia. Muchas gracias por haberme visto y les leo un poema de José Saramago. En el corazón de la mina más secreta, en el interior del fruto más distante, en la vibración de la nota más discreta, en la caracola espiral resonante, en la capa más densa de la pintura, en la vena en que en el cuerpo más nos sonde, en la palabra que diga más blandura, en la raíz que baje más esconda, en el silencio más hondo de esta pausa, donde la vida se hizo eternidad, busco tu mano y descifro la causa de querer y no creer, final, intimidad. Recuerden, amigos, que buscar una mano y descifrar una causa nos dará la luz, quizá, de la amistad. Y si nos va mejor, quizá, del amor. Yo soy Neftali Coria. Hasta la próxima.